Hola, ¿cómo están todos y todas? Este es el 8º episodio de Venus en Fílmico, un podcast donde intentamos alquimizar los productos culturales con el esoterismo. Mi nombre es Elian Aguilar y me acompaña la señorita Caro Marengui, más conocida como Venus en Fuego. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien. Es un momento especial para mí este podcast porque vamos a hablar de una película que me gusta mucho, una película que es bastante desconocida para el gran público, pero se ha convertido en una pieza de culto. Como ustedes saben, en la dinámica de nuestro podcast, algunas veces el input viene desde mi lado, donde le digo a Caro, quiero hablar de esta película, y ella acomoda el tema esotérico, o ella me dice, tengo este tema que quiero desarrollar, ¿qué película traes? Y los próximos episodios de podcast que van a escuchar van a ir más desde ese lado, que a mí me permite, cual si fuera una gran biblioteca de Alejandría, poder seleccionar el producto cultural en base al tema que me traen, y eso me permite no irme tanto por las ramas, donde el juego es, tenés 500 películas por año, porque vemos por lo menos 1,5 por día en promedio. Yo hay sábados donde veo 3-4 películas, digo, hay un promedio de eso. Empezar a elegir desde ese número, el número es astronómico, elegir qué hablar se vuelve complicado, porque es como quién querés más, a mamá o a papá. ¿A qué película querés hablar más? ¿Esta o aquella? Algunas las querés hablar porque te gustaron un montón y otras porque son una porquería y querés destruirlas. Cuando el juego es más simple, porque la señorita Caro viene y dice, quiero hablar de este tema, me es mucho más reconfortante elegir una película, porque tengo los límites y caso en el zoológico, básicamente. ¿Cuál fue el tema específico que trajiste para que hablemos en este podcast? Trajimos la cuestión de la manipulación, el diálogo de lo que es considerado verdad, a qué consideramos verdad. Ella me planteó por WhatsApp, me dijo, se me ocurrió esto. Y ahí la cara se me iluminó, los ojos se me encendieron, porque la película de la que vamos a hablar, además, en el sitio de Cultura Geek and Pop, elian.neftis.tv, es la primera nota del sitio, escrita en 2017, si no me equivoco, y es The Man from Earth, el hombre de la Tierra. Una película escrita por Jeremy Bixby, que es muy loca la historia porque el tipo la empezó a escribir en los 70, la terminó en el 97 y en el 98 murió. O sea, es una película póstuma. Él nunca llegó a ver la película hecha. Terminó la historia después de 20 años de su vida que la tuvo en su cabeza y nunca la vio realizada. Es una historia que básicamente es una obra de teatro grabada en video. Es una película pero mega, super, ultra independiente. Piensen lo siguiente. La película está hecha en mini-DV. Significa, es un formato que es una película del 2007, o sea que es una película de los tiempos en donde la tecnología para grabar películas no estaba a la mano de todo el mundo como hoy es un iPhone que te permite grabar una película en alta calidad. Por lo tanto, en ese momento donde el fílmico todavía estaba presente, el fílmico es un material muy costoso y dificultoso para grabar, porque es una emulsión química. La luz se maneja distinto, es ruidosa, ves el material una vez que lo revelás, es como todo complicado. Y el video en ese momento no estaba preparado técnicamente para tener la calidad que hoy tiene una película en video, que se ve mejor que en fílmico, o no, algunos me dirán que no, y por ahí un poco de razón tienen. Esta película se grabó en mini-DV, que era básicamente lo que nosotros teníamos en la mano. Yo mi tesis, cuando me recibí en el 2005 de la facultad, la grabé en mini-DV. O sea, estamos hablando del mismo material. Y la película iba a costar $200.000 y terminó costando $56.000. Ustedes piensen cuánto sale el catering de una película de Hollywood que hoy está en $100 millones, y se van a dar cuenta que ni siquiera debe llegar a un día de catering de una película de estudio. Es una suerte de, vamos a decir, clase magistral, masterclass, de una ciencia ficción especulativa / discursiva sobre el desarrollo de un inmortal cuestionado por profesionales de todas las áreas de la ciencia. O sea, básicamente es la historia de una persona, John Oldman, un profesor universitario de historia que se está yendo de la universidad luego de 10 años de dar clases ahí, de un día para el otro, y aparecen los profesores que lo van a saludar para despedirlo diciendo ¿por qué te vas tan raudamente? Y él dice, me tengo que ir, pues si no se van a dar cuenta que no envejezco porque tengo 14.000 años.
Y ahí arranca y vamos a ir de a poquito desmenuzando esta película. Yo estoy, como les decía, claramente contento porque casi no pude ver esta segunda o tercera o cuarta vez, no sé cuántas veces vi esta película. La película en sí, pues más la estaba mirando a Caro mientras la veía para ver cómo reaccionaba ante cada una de las sorpresas. Quiero que vos me cuentes tu experiencia cuando puse The Man from Earth. Yo creo que hacía mucho tiempo que no veíamos una película con un guión como este. Si es que alguna vez vimos una película con un guión como este, me pareció fascinante, súper teatral y además de muy adecuada para el tema que traemos hoy, hermosa. Desde el guión, ¿no? Y la capacidad que tiene un guión cuando es bueno, que lo que vos decías, ¿no? De cómo se grabó y la cuestión técnica visual termina quedando en una última importancia de prioridad para quien la está viendo porque estás tan entretenido con el guión que no te importa. O a mí al menos no me importó. Que en realidad al fin es último es lo que importa, que es que el gran público, digo, uno lo ve, yo que por ahí hice alguna cosa, sé la dificultad que tiene, uno lo ve con otro ojo, ¿no? Es como... Acá parece que la propuesta estética de The Man from Earth es que ningún plano pegue con el anterior o el siguiente, en términos de valor del plano, en términos de colores, en términos de... Como que el montaje en ningún momento es invisible, como el plano corta donde no debería cortar nunca, pero hay dos cuestiones que son total y completamente, casi les diría perfectas. Uno es el guión, que comentó acá Carito, y es algo que vamos a hablar un poquito después. Pero además, aunque las actuaciones no son deslumbrantes, cada uno de los personajes dentro del modelo actancial cumple a la perfección su rol. Están puestos ahí por una razón clara del guión, para mejorarlo o para ponerlo en autos de una situación que lo haga moverse, que lo haga movilizarse. Tanto es así que esta película en Argentina tuvo premios. Por ejemplo, ganó en el 2008 en el VARS como mejor guión. Fíjate lo que creció la película, una película independiente, llegó a festivales de un país como Argentina, 2008. O sea, estamos hablando de cuando era muy difícil. Hoy nosotros nos llegan películas de todo el mundo a través de una plataforma que las miramos, las elegimos y ya. En ese momento era muy difícil y, como les decía, el director no tenía la capacidad de que sea una gran producción, pero cuando vos ves que arranca la película, que es en un fondo aparecen las letras blancas del nombre de la película, arriba, en lugar del nombre del director o una película de aparece el nombre del guionista, de la persona que escribió la historia. Así de importante es la relevancia de la historia y el guión en The Man from Earth. Nosotros siempre hablamos que en un guión la forma en que funcione es que la causalidad de todo lo que sucede se pueda enlazar de una manera lógica y verosímil, o sea, que responda a las reglas internas que tiene ese relato en lo que se está contando. Es muy difícil vender la historia de un hombre que tiene 14.000 años. Las posibilidades narrativas que da eso, nosotros hablamos siempre que hay varios estadios cuando uno arma un guión. Uno es la idea narrativa. La idea narrativa no tiene tercer acto, es como el conflicto en sí mismo, el conflicto desnudo. Si vos vas a encontrar el conflicto de Buscando a Nemo, vos decís es un padre que su hijo desaparece y lo va a buscar. Después se arma en base a eso, vos puedes hacer Buscando a Nemo, puedes hacer Taken con Liam Neeson buscando a la hija. Digo, la idea narrativa es, vamos a decir, el electrón. Es lo más primitivo, lo más chiquito de la historia. Vos después tenés el storyline, que ya sumás personajes y sumás el tercer acto. Entonces ahí ese storyline, que no debería tener más de 3 líneas, es de alguna manera el esqueleto de la historia en particular que vos vas a contar. Luego viene la sinopsis, que es como una suerte de libro literario de tu guión, y luego lo convertís en un guión literario que ya tiene la estructura con los diálogos y todo. La idea de un inmortal de 14.000 años contándole a alguien sobre eso tiene aristas que vos la podés tirar para cualquier lado. Vos podés hacer una película de ciencia ficción gigantesca con Zack Snyder sobre un hombre de 14.000 años. Digo, ahora, en esta historia en particular, es todo en una casa de gente sentada hablando. Y entonces quien escucha eso es un embole. Me estás dando... No. Es una película que podría estar en el Bafisi sin lugar a dudas. Es una película que estuvo en el Vars sin lugar a dudas.
eso es totalmente contradictorio lo que me está diciendo. No. Porque funciona, como les decía, en una suerte de registro de ciencia ficción argumentativa. Donde el what if, esta construcción narrativa que funciona mucho a la hora de crear historias. What if, ¿qué pasaría si? Donde alguien está contando algo, ¿y qué pasaría si ahora el personaje hace esta cosa? Eso genera una suerte de rueda creativa que te permite ir haciendo crecer la historia. Todo el tiempo de Man from Earth tiene what if. Estoy contando esto. ¿Pero qué pasó te mataron alguna vez? ¿Qué pasó con las enfermedades? ¿Por qué no te acordás de dónde saliste? Todos esos what if van haciendo que la historia crezca. Quiero que me cuentes un poco por qué se te ocurrió esta idea de la manipulación de la verdad. ¿De dónde surgió eso como tema para hablar? Surgió en verdad del tarot. Así Opa. que hoy vamos a involucrar nuevamente al tarot, al de Marsella principalmente, porque me gusta, así que quien tenga el mazo en su casa lo puede traer mientras nos escucha también. Y con la figura del Papa, puntualmente, que va a ser como un poco el centro argumentativo de mi lado para trabajar un poco esto. Al Papa, incluso un poco desde la numerología también que vemos del tarot, el número 5, que es un gran momento de crisis, o el primer momento de crisis que encontramos en el camino del tarot, pero fue la figura del Papa, ¿no? Que es una carta que si la vemos, quienes tengan la posibilidad ahora mismo de observarla, por supuesto que tenemos la figura de un papa y que uno podría primero intentar asociarlo a una cuestión religiosa, pero en verdad es el primer momento del tarot donde aparecen más de una persona en la carta, ¿sí? Veníamos de unos estadios más individuales hasta el número 4 y en el número 5, que es el Papa, además de esta figura católica, aparecen unas manos por debajo de él. Entonces, acá ya tenemos no solo la aparición de más personas y la necesidad entonces del uso del lenguaje, por ejemplo, para comunicarnos, sino también la cuestión de la jerarquía, del poder, ¿no? En este caso, la argumentación o una buena historia, una narrativa, como puede operar también desde un lugar de poder. Entonces, un poco desde ahí fue la propuesta en la que yo, pensando estos temas o revisando esta carta, fue como, che, ¿qué onda la manipulación? ¿Qué onda si hablamos de cómo un argumento puede de pronto empezar a manipular? ¿Y cómo lo viste vos en The Man from Earth? ¿Cómo viviste esa experiencia en términos de la...? Porque para vos también fue descubrir... Yo ni te conté de qué iba la película, te dije, vos tenés que ver esta película. ¿Cómo fue? Porque ese trabajo que vos ibas hilando lo que querías hablar con la película, lo viste mientras la película se desarrollaba. Yo hice el camino inverso. Yo lo armé en base a algo que ya sabía y ya conocía. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue esto que vos decías hace un ratito del what if. Yo creo que era vivir esa sensación constante, que es lo que creo que nos pasa cuando nos encontramos frente a una historia o a un argumento de cualquier tipo y hay algo de nosotros que no cree, que nos parece inverosímil, pero decimos, bueno, pero ¿qué pasa si te creo? ¿No? Y el what if, como puesto en determinadas situaciones que se van sucediendo, tiene como la línea mayor, que es ¿qué pasa si te estoy creyendo en lo que me estás diciendo? ¿Qué pasa si, bueno, empiezo a creer que este tipo tiene 14.000 años? Bueno, ¿y qué pasa si esto mínimo que cuento también lo creo? Y al empezar a decir que sí a eso, es como que hay algo de esa primera coraza o ese primer descreimiento que empieza como a permearse, a horadarse, a desarmarse, como si fuera una pared enorme de arena húmeda que se empieza a secar y se empieza como a desgranar. Y la historia empieza a permear y yo terminé la película creyendo mucho más de lo que tal vez al principio, ¿no? Yo empezaba a creer. Y ahí es donde, pensando o volviendo a la figura del Papa, ¿no? Cuántas historias circundan, nos aparecen. Y uno primero es esto, ¿no? Yo no sé si creer o no creer. Y uno después termina entrando, más allá de quién esté del otro lado. Pero la dinámica que después, por supuesto, también ocurre ahí debajo, entre quien te cuenta la historia y uno quien escucha y accede a creer y cruza esta barrera del qué pasaría si te creo, es tremenda. Está contado como si fuera un cuentito clásico. Como que cada una de las partes de lo que se va contando conecta con la anterior sabiendo hacia dónde va.
La historia, por eso es tan potente desde el guión, porque es plenamente consciente. Por eso yo digo que debe ser una propuesta estética que nada pegue en términos estilísticos, porque en realidad la atención está puesta en que ninguna de las palabras del guión se olviden, ¿no? Es como, al momento donde vos ya no estás mirando la imagen, no te importa. Incluso, como ejercicio, si vos lo pensás como un podcast, funciona igual. Tranquilamente funciona como un podcast. Si a eso le sumás algo que la película conscientemente hace, la película va pasando por diferentes estadios en donde el mood que se crea alrededor de la situación de lo que está contando es una suerte de setting. El setting hoy se usa mucho para hablar de los streamers que arman su setting, que son las luces y todo, pero también es un concepto que se usa a la hora de consumir drogas, donde vos preparás el lugar donde vas a llevar a cabo la acción para estar a salvaguardo de lo que pueda llegar a suceder. Entonces vos decís, no sé, ponele, si vos tuvieses un perro y tenés que pasearlo, sabés que lo vas a pasear antes de drogarte, porque cuando estés drogado y tengas que salir a la calle a pasearlo, es un problema, porque te puede agarrar paranoia, te podés perder o lo que sea. Entonces vos te preparás para eso. Si vos te vas a drogar con alguna droga fuerte, tenés que sacar los espejos de tu casa, porque una de las peores cosas que vos podés hacer cuando estás con alguna droga fuerte, hongos o lo que sea, es mirarte al espejo, porque eso te puede llegar a lastimar psíquicamente, porque te ves deformado o lo que sea. Entonces vos armás el setting de lo que está pasando. La película lo hace conscientemente. Entonces en algunos momentos nos sentamos todos en un sillón. Primera parte, sorpresa, tengo 14.000 años. Vos tenés que estar en algún lugar cómodo para escuchar la sorpresa que te voy a dar. Cuando empiezan a discutirle esa sorpresa, se desnuda el espacio. Aparecen unos mudadores y le sacan todos los espacios de comodidad de la casa para que uno siente esa incomodidad de lo que está pasando los mismos personajes, que es cuando lo están enfrentando. Y luego cuando ya empezaron a entrar y el personaje va a ser la revelación más fuerte, no hay luz, hay un fuego, escuchás el crepitar de esas brasas que de alguna manera suman a una música de, no sé si es Mozart o Beethoven, como que te va llevando, en un principio es como la escuchás extradiegéticamente, o sea, por fuera de lo que está pasando, como si fuera una música de una película yankee que ponen encima de la acción. Después la empezás a olvidar y cuando estás muy adentro metido te das cuenta que diegéticamente estaba ahí. Y que tanto vos como los personajes que estaban escuchando esa historia entraron en el mismo mood. Por lo tanto el setting funciona. Eso, y ahí vamos a esa idea de la manipulación. La manipulación, ¿la trajiste con esto solo por lo que se cuenta o también lo que rodea eso que se cuenta? A todo, por supuesto. A ver, Creo que no hay manipulación si no contemplamos como todo el entorno, ¿no? Como desde quien sale la manipulación hacia dónde y a todo lo que rodea. La figura del Papa, ¿desde dónde vos lo agarrás a todos esos conceptos? La figura del Papa, como decíamos hace un ratito, es la figura que introduce a más de una persona en una misma carta. El primero de los arcanos mayores, que la visual que tenemos de la carta, tenemos más de un personaje. Ok, ahí está, perdón. ¿Sí? O sea, no están viendo esto, pero cuando dijiste al principio... La cara de Liana era no estoy entendiendo nada. Ahora entendí, perfecto. Bien, entonces nosotros tenemos los 5 estadios anteriores y contamos también al loco. Después tenemos el mago, tenemos la papisa, tenemos la emperatriz, tenemos el emperador y llegamos al 5, que es el papa, donde la figura central, por supuesto, es el papa y tenemos a este señor de barbas con su anillo y su mano derecha apuntando a un camino y con su cetro en la mano izquierda, pero debajo hay 2 manos que no vemos de quiénes son, no vemos qué es lo que intentan hacer, parece como que intentaran tocarlo o alguna otra cuestión, y están por debajo, pero son la primera muestra de alguien más. Entonces esto a mí ya me dice que para que exista una guía, porque el Papa también es un guía, como la figura de nuestro Papa, podemos, si querés, traigamos a Bergoglio este momento, opera como un gran guía para quienes son todos sus seguidores. Si no hay guía, si no tengo quienes me sigan. Entonces es muy necesario, en cualquier comunicación, no hay comunicación si no hay emisor y receptor. Entonces esa es como la base de esta carta, ¿no? Pero ¿por qué el Papa es que trae temas
de argumentación o de manipulación y no me quedo solo en esto de que es alguien que guía. Porque acá es el rol no solo de la palabra, sino de la palabra con intención, de la palabra con una búsqueda. No se trata solamente de, estamos descubriendo el lenguaje, decimos árbol, sino que yo sé que si a vos te digo que a vos te conviene hacer esto y esto porque lo otro, yo puedo implantar una idea en vos. Bien. Y puedo, algo que es muy importante también para esta carta, hacer un cambio o un quiebre o generar una crisis en tus creencias, que es lo que logra esta película. Cuando voy a ser hiper autorreferencial. Cuando yo empiezo a preguntarme qué pasaría si yo a este tipo que me dice que tiene 14.000 años en la película le creo, también yo estoy rompiendo una creencia interna mía de cómo yo como espectadora puedo jugar con este verosímil, que me parece imposible y en el tono en el que está construida la película no te debería creer. Pero ¿qué pasa si lo empiezo a hacer? Bueno, ahí se juega un juego que tiene que ver con la narrativa. Nosotros ya tenemos preparado un episodio sobre Aristóteles y todo. Lo vamos a sacar de la narrativa de Aristóteles, pero lo dijiste vos, el verosímil, ¿no? Que ya lo hablamos un par de veces en este podcast, que es las reglas que vos le pones a un relato para que vos creas que es o no real, aunque no tenga que ver con la realidad fáctica que vivimos. Nosotros sabemos que en Star Wars, por ejemplo, en el espacio se escuchan los piu 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 y es como no, en el espacio no hay sonido. Está bien, pero el verosímil que armaron en Star Wars a vos te hace creer eso. Para que eso suceda recordemos que somos, por ahora, creemos, los únicos seres de este planeta que tenemos la inteligencia suficiente para crear relatos, para crear mitos. Eso permite ciertas estructuras mentales que las herramientas del relato potencian para que podamos creer con ellas. Y una de ellas es la suspension of disbelief, la suspensión de la incredulidad, que es una herramienta inconsciente que nosotros creamos donde olvidamos todo lo que conocemos y todo lo que creemos para entrar en ese relato y creerlo lo que nos está contando. Uno como yo, que me gustan mucho las películas de ciencia ficción o de superhéroes, yo no me pregunto cómo puede ser que vuele. Vuela, it is what it is, y entro, porque lo que importa no es cómo vuela, sino lo que pasa con ese personaje que vuela en la historia que están contando. Yo te creo, película, hablemos, yo te creo. Después, cuando veo que se descascara algo porque se rompe el verosímil con alguna regla que yo tenía conocida, que sin explicación alguna esa película rompe, bueno, ahí ya empiezo a dejar de creer en lo que no creo. La suspensión de la incredulidad es una herramienta que uno como espectador tiene con la película. Lo extraño de Man from Earth es que está dentro de la película ese mismo ejercicio. Todos los personajes que están alrededor del personaje de John Oldman están jugando ese juego de suspender o no la incredulidad de eso que él cuenta. Y ahí digo, hay mucho de manipulación, pero también de un ejercicio inconsciente que uno hace porque también te interesa la historia, ¿no? Claro. Digo, tiene que ver un poco con eso también. Claro, sí, 100%, y de entregarse al relato. Pero ahí hay manipulación, porque digo, cuando yo contame una historia, yo entiendo que es una historia. Yo siento que la manipulación está puesta en cuando no te dicen que te están contando una historia. Cuando te están escondiendo, porque la suspensión de la incredulidad tiene que ver mucho con el ilusionismo, ¿no? Tiene una cosa medio de magia, de yo no quiero conocer el truco porque quiero disfrutar de la experiencia de ver la magia ocurriendo. El mago, no estoy preguntándome todo el tiempo cómo hace el truco que hace, sino que me quiero maravillar con el truco que hace. Entonces ahí no hay manipulación. No, la manipulación tiene que ver cuando hay una intención con el relato que yo quiero contar. Cuando hay una intención, que eso es lo que yo no te estoy diciendo, que es lo que yo quiero conseguir a través de contarte esto. Entiendo. ¿No? Que acá, cuando la película arranca, tenemos a un profesor que después de 10 años toma la decisión de irse y les va a contar una historia. A sus colegas, cada uno especialista en su tema, les va a contar una historia. No parecería haber una intención detrás. Es como simplemente les voy a contar algo, ¿no? Después también podemos hablar como de todo el lenguaje verbal y de toda la manera de que vos al personaje le vas creyendo también, ¿no? Como todo el despliegue como físico de la persona en el momento de contar una historia y lo importante de eso también, pero me parece que la manipulación tiene que ver con esa intención que es la que
subterráneamente está operando, porque yo no te la cuento porque es una historia linda y quiero que te maravilles con lo que te cuento, sino quiero que vos después hagas algo con eso. Quiero una acción de tu lado. Quiero, o porque yo gano algo con que vos me creas, o porque logro que vos hagas algo, por ejemplo. Está bien. ¿No? Sí, Manipulando. sí, sí. Entiendo. Entonces, si yo ahí vuelvo un poco a lo que es la figura del Papa, decíamos que es, o representa el número 5, es la carta número 5 del tarot. Así como generalmente yo les hablo de astrología, dentro del tarot también tenemos un camino con un orden en que los arcanos mayores se nos van develando, y el número 5 es el primer momento de crisis dentro del tarot, ¿sí? Tenemos otros momentos posteriores que son más fuertes, pero ese es el primero y tiene que ver con que venimos de un 4 que representaba una estabilidad, representaba la vida que yo conozco, las cosas ya sé cómo son, cómo funcionan, cómo se manejan, y viene el número 5 y me rompe todo. Ya no hay palitos. ¿No? Claro, claro. Es como 1, 1, 1, 1, claro, ya no hay palitos, hay una B. Exactamente. ¿Qué onda? De hecho, y este ejemplo siempre mi profesor de tarot lo trae a las clases, el número 5, nosotros si lo escribimos, no en números romanos, en números, ¿cómo se llaman nuestros números? No sé. No sabemos. El número 5 que vos estás pensando en este momento en tu cabeza, para arrancar a escribirlo, si vos escribís con la mano derecha, tenés que arrancar hacia la izquierda a dibujarlo, a escribirlo en un papel. Entonces eso te desconfigura todo tu mente, porque vos los números los arrancás de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Entonces, esa mini crisis cerebral que te da al tener que arrancar el número 5, arrancándolo para la izquierda, representa análogamente a un primer momento de, todo lo que conocía, bueno, ahora descreo, bueno, ahora capaz ya no es. Y acá estos personajes, ¿no? Los colegas de John Oldman se encuentran con eso, ¿no? Ellos creían conocer una historia de su colega, de su amigo, de alguien que estiman un montón, que les cuenta algo y que no saben si creer, si el tipo está loco, si el tipo realmente puede estar diciéndoles esto, si tienen que llamar a la policía, como se abren un abanico de un montón de posibilidades, ¿no? Porque es esto, hay una crisis. ¿Sí? Entonces, como primeramente la carta del Papa, por ser un estadio 5, nos habla de un momento crisis, de una primera crisis, que después entra en esta cuestión de la argumentación, de la manipulación, del tema de la importancia del relato, pero primero la película me parece que trae esto, ¿no? Hay algo que se rompe de la realidad que estos personajes conocían. Sí, que ahí es muy impresionante porque, como vos bien decís, están todo el tiempo jugando con esa idea, pero lo que también busca es que vos estés incómodo porque vos crees que la vida y la realidad son de una manera y hay muchas posibilidades que no sean así. Y que todo lo que nosotros conocemos como fantasía o ciencia ficción está arraigada a algo real. Son mitos basados en cosas que nosotros conocemos. Incluso hay un momento donde vamos a intentar evitar un spoiler demasiado potente para quien no haya visto la película, instarles a que la vean y que la disfruten. Vamos a tirar un par de cositas, pero él, por ejemplo, cuenta que le pareció encontrar a alguien que era como él en su historia de vida. Una persona que se sentó en un bar a charlar y le dijo, yo soy como vos. Al final se arrepintió, dijo, no era tan así, y creyó verlo 200 años después. Una suerte de, si alguien leyó Sandman de Neil Gaiman, hay una historia alrededor de eso. Si a alguien le gustan los vampiros, el mito vampírico, Anne Rice tiene muchísimo de eso, de personas eternos que se encuentran en momentos de la vida X por un rato y después por 300 años no se vuelven a ver y se vuelven a encontrar, y esos son relatos fantasiosos pero que no se pueden haber creado por combustión espontánea de la nada, están arraigados a algo de verdad. Y si nosotros no sabemos todavía cuál es el link entre el Homo sapiens sapiens y el homínido anterior, y decimos que el hombre de Cromañón estaba en el medio y que por ahí había otro tipo de raza evolutiva que por ahí o desapareció o está escondida en la tierra hueca, digo, las teorías falopa pueden salir por todos lados, pero ¿por qué? Porque creemos saber cómo es el mundo, pero no sabemos mierda de qué es el mundo. Y que cuando alguien viene con un relato lo suficientemente fuerte para hacernos dudar de lo que conocemos como real, por eso a mí me gustó mucho esto de la manipulación y la verdad, porque en realidad el cine es todo manipulación. El cine busca que vos creas algo
que para vos no era real. Y que vos durante el tiempo que se desarrolla esa historia, le creas a esa película. Que te está manipulando todo el tiempo. Una obra de teatro también, digo, pero acá vamos más a lo propio de lo que estamos hablando. La película todo el tiempo te está manipulando. Te está manipulando desde el punto en que el guión te va dando la información de a poco para que vos vayas enraizándola y creando una base desde donde vos potencies el yo estoy creyendo todo esto que me cuentan. Que ustedes no están viendo esto, pero arriba de la mesa hay más cartas de tarot. No está solamente la del Papa. No, por supuesto, no. Arriba de la mesa, acá ahora mismo, tenemos al emperador, que lo nombramos, que es la número 4, que viene antes del Papa. Tenemos al Papa y tenemos a la número 6, que es el enamorado, que es la que viene después. ¿Sí? Que acá de vuelta, si armamos este caminito, nosotros tenemos el estadio 4 con el emperador de la realidad que conozco, en la que me manejo, como me logro asentar. Digo, el 4 es como una suerte de doble 4, porque el emperador está formando un 4 con sus piernas también. Entonces, la significancia implica, estoy realmente asentado en la realidad que conozco. El 5 es este estadio de crisis. Y el 6 propone una decisión, ¿no? Me enfrento, ahora que abrí mi mente a otras maneras, ¿no? Que la idea de verdad ha sido hackeada para mí porque conozco otros relatos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que decido? ¿Hacia qué lugar me muevo? ¿Sí? Entonces, esta es la primera como configuración de alguna manera de ingreso y salida de crisis. Así que después, más adelante en el tarot tiene otros momentos. Y debajo de estas 3 cartas tenemos como lo que sería el mismo grado numerológico, pero como en el segundo estadio del tarot, que es después de la carta número 10, cuando arrancamos con el 11, 12, 13 y así. Entonces tengo debajo del emperador, que es la 4, a la 14, que es la templanza, comparten grado numerológico porque es grado 4, ¿sí? Entonces lo mismo, en el emperador y en la templanza está esta idea de hay una estabilidad, ¿sí? Hay algo que comprendo, hay algo que está fijo, en lo que estoy cómodo de alguna manera. Y quien está debajo del Papa en el número 15 es el Diablo, una carta que se ha puesto muy de moda últimamente, o que yo la veo mucho en referencias al tarot, que es una figura literalmente de un diablo y que tiene debajo como a 2 diablitos. Súbditos, no sé cómo podemos definirlo, pero acá la cuestión tal vez de la jerarquía y el poder queda mucho más explícita, ¿no? Porque... Y es mujer y hombre al mismo tiempo. Bueno, también eso es fantástico, ¿no? Eso es absolutamente fantástico. Pero... porque Elian está diciendo esto porque la figura del diablo tiene 2 tetas, tiene genitalidad masculina, y después los diablitos que están bajo de sí están también atados, no están con las manos hacia atrás y están como atados con una soga al cuello cada uno. Sí. Entonces acá repetimos esta cuestión de aparecen más que una sola figura, y acá lo que aparece es como un poco más la parte oscura de la manipulación, ¿no? Porque ya la manipulación lo podemos tomar como algo oscuro, pero ¿qué pasa cuando con un relato yo tengo una intención? ¿Qué hay debajo? El diablo, de alguna manera, compartiendo estadio número 5, habla también de una crisis, más desde un lugar de qué me estoy reprimiendo yo, o qué es lo que no estoy dejando salir, o qué pasa cuando hablamos de temas tabú. Que acá en la película me parece también muy fantástico. El tema tabú que está por debajo es la muerte, todo el tiempo. Porque un tipo que vive 14.000 años, se le estuvo haciendo oso a la muerte estos 14.000 años. Y aparte, con lo que vos decís, yo flasheo porque nosotros no preparamos los episodios. Nosotros simplemente vemos las películas y hablamos. Y entonces lo que surge de acá es natural de lo que realmente surge. Cuando hablabas recién de que hay una intención, lo que te desencaja con el personaje de John Oldman es que él no busca contar esa historia por una cuestión ni altruista ni de destrucción. Simplemente dice, yo sentí confianza con ustedes y creí que luego de 14.000 años sea la primera vez que yo podía decir esto en voz alta. Y que me surgió. Si ustedes la quieren escuchar, escúchenla, y si no, no. Por eso yo digo que ahí la manipulación se da en el juego de poder entre los what if que preguntan los especialistas y la historia de él. Yo creo que ahí está el juego de manipulación, no desde sus intenciones, porque él no gana ni pierde nada al contar esto. En realidad,
las consecuencias se dan porque, que esto que hablabas de quien enfrenta, hablaste del 4 y del 6, quien enfrenta, el que enfrenta, que llega luego del resto y que no era un amigo profesor de él, es el psicólogo, el papel del psicólogo. Entonces vos tenés al encargado de la inteligencia y de lo que sucede en la cabeza enfrentando abiertamente esta idea alocada de este tipo que dice tener 14.000 años. ¿Por qué? Porque, y no se pongan mal psicólogos, la psicología tiene mucho de arte. Vos no tenés una realidad palpable con algo cuadrado, una ciencia dura que 2 más 2 es 4, o la piedra que encontraste en tal lado, que hay todo un comentario sobre eso, responde a un momento de este paleolítico y el desgaste te da la pauta de que las teorías de la psicología van cambiando en el tiempo porque no es una ciencia dura, por lo tanto se parece al arte, por lo tanto es la ciencia que más se va a sentir lastimada por toda esta historia que cuenta este tipo, porque es la que más dice, entonces una persona puede vivir 14.000 años, cuánto conocimiento puede tener, cuánto puede saber, cuánto, se le rompe la cabeza al psicólogo, que básicamente pasa algo de eso en la película, donde de alguna manera el psicólogo es el que atraviesa más estadios de cambios en su construcción, ¿no? Sí, yo creo que el papel del psicólogo es muy interesante desde ser quien intenta ir más a la profundidad emocional de lo que significaba Totalmente. Atravesar 14.000 años y vivir 1.000.000 de vidas en ese camino, ¿no? Como que el momento del encuentro con los especialistas es un jaque al yo especialista, ¿no? Por ejemplo, si yo los profesores quizá tienen como esto, ¿no? De ser figuras consolidadas, que son expertos en su materia, que conocen la verdad de su área, ¿no? Y viene alguien y les trae una historia completamente descabellada, completamente como inverosímil al parecer, y ahí hay como un hackeo a la propia individualidad, que es lo que está uno viviendo a la par como espectador de la película, ¿no? Como que siento que la vivencia es la misma, que un poco lo decías más temprano. Lo que pasa con el psicólogo es esto, se mete como en otras aguas. Sí, y siento que el psicólogo es el personaje más humano de todos, porque además todo esto le interpela a nivel personal, mientras que al resto a nivel profesional. Para el resto, el personaje de John Oldman es una suerte de mono en un zoológico al que están estudiando, le están haciendo preguntas, y el psicólogo no, el psicólogo está, vamos a decir, rodeado de particularidades coyunturales de ese momento que lo atraviesan a otro nivel. Entonces, en ese preguntarse desde lo sentimental, se está preguntando a sí mismo también. Sí, para mí hay algo súper interesante en que justamente estos especialistas están más linkeados a esta figura del Papa del Tarot, porque también el Papa nos trae, al involucrar el mundo de las creencias, también involucra el aprendizaje, la capacidad de uno mismo cuando expande su conciencia. Por ejemplo, en este caso una figura religiosa, lo que implica una religión y demás, uno explora nuevas maneras como de ver el mundo y eso nos expande desde ese lugar más profesional de alguna manera. Pero el diablo, que repetimos, es mismo estadio, pero desde el número 15... la propuesta es desde lo emocional, es desde esta pulsión más interna de lo que no me animo, de lo que no digo, lo que me guardo, lo que envidio, lo comillas malo, diríamos, de alguna manera. Y este psicólogo para mí está más desde esta vereda, más desde el diablo, ¿no? De venir a meterse en esta parte más subterránea, hacer las preguntas como tal vez más incómodas o las posibilidades más incómodas. Es quien lo tilda como también más desde su mirada como especialista, como de, este tipo puede estar loco, o sea, puede tener algún tipo de demencia o cual sea el título correspondiente para alguien que inventa historias. Y también como que devela mucho más este juego de poder, de alguna manera, que se da en la historia. Porque de vuelta, yo creo que en los especialistas, en los profesores, aparece más el jaque al propio ego del profesor. Y con la figura del psicólogo aparece como mucho más, y si todo esto de verdad es una manipulación, este tipo está realmente loco, esto es un gran problema. Paren, le estamos creyendo de verdad a este tipo, como, ¿no? Ustedes entraron en el cuento, pero paren, claro, ¿no? Frenemos un poco la pelota. Read the room, claro, o sea, leí lo que está pasando en el salón porque claro. Los especialistas, compañeros profesores, están
ensimismados por las capacidades teóricas de lo que plantea. A ver, volviendo un poco a la película, él va a estar acompañado de un profesor de historia como él, que es el competidor, que es el que llama al psicólogo. Por eso es muy claro. Cuando yo vaya contando las cosas se van a dar cuenta lo claro que está el modelo actancial de cada personaje dentro de la narrativa de lo que quieren contar. Este es un personaje, un profesor de historia que casi es la contraparte de él, porque es canchero como él, joven, pero viejo verde, porque está con una alumna que en ningún momento te dicen que está con ella, pero está claro que está con ella, una mina mucho más joven que él, que de alguna manera lo que hace es mostrar la parte oscura de esto, llamando al psicólogo y sintiendo que lo está poniendo en jaque también a él. Tenemos a un geólogo, que es el tipo que realmente está fascinado con lo que está contando. Tenés un biólogo, que de alguna manera es el más loco, el que hace los chistes, es el tipo que no se toma en serio lo que está pasando, pero que de alguna manera en sus chistes parece entender más rápido la situación que todo el resto. Porque digo, recordemos que el chiste requiere inteligencia, y la inteligencia requiere entender lo que está pasando para hacer una construcción dramática de un chiste. Digo, no hace un chiste desubicado en ningún momento de la película. Luego está la profesora de religión, que es la que más en crisis entra, porque la idea de una persona que vive tantos años se desafía a otras figuras de la religión también. Y creo que no me falta nadie, el psicólogo que llega luego de todo esto y que es el que pone en jaque la situación. Entonces, cada una de las ramas de la ciencia, la biología, la geología, la historia, la religión, están puestas en personajes sin duda, y cada uno de ellos va armando el rompecabezas de la vida de esta persona de 14.000 años a través de preguntas. Y el enfrentamiento es muy interesante. Es cierto que ahora que estoy pensándolo en voz alta, que Man from Earth es una película medio para progres, porque es como el código Da Vinci en modo de película. Vos tenés que conocer un poco, tenés que tener un conocimiento general, académico, como de la historia de la humanidad. Y un poquito, porque hay chistes sobre Van Gogh, hay chistes sobre la peste bubónica, sobre la peste negra, que si vos no estás un poco educado sobre eso, te puedes quedar afuera. Yo creo que la fascinación que nosotros tenemos es porque, como venimos de la universidad, hemos estudiado esas cosas, nos interesa, nos interpela, y además, a ver qué te parece a vos, hay un doble juego, porque es cierto que el personaje de John Oldman está manipulando en esta historia que cuenta de estos personajes, pero a la vez está intentando quitarlos de su lugar de confort para mostrarles que lo que ellos creen que es la realidad, capaz no es tan así. Y que lo que nosotros entendemos como política, como religión, como historia, capaz no es tan así. Sí, 100%. Y a eso nos referimos cuando hablamos de crisis, ¿no? Eso es lo que genera una crisis. Que algo venga y te saque de lo que vos creías que era la comodidad, lo que creías que era la verdad, lo que creías que era un estadio final o terminado. Es como no hay nada terminado. Hay un montón de cosas que te puedes recuestionar, ¿no? Y acá este personaje lo trae. En las cartas vemos lo mismo, y a mí algo que aún no hemos mencionado es quién viene después del diablo, después de la carta número 15, que es la torre o la Maison Dieu, que es la número 16 dentro del tarot, que es una liberación. Nosotros hablamos de estadio 6, después del 5 habíamos hablado de que desde el Papa hacia el enamorado había una toma de una decisión. Había me encuentro entre pasado y futuro, me encuentro entre esta persona o la otra, ¿qué decisión voy a tomar? En el momento 16 no hay ninguna decisión por tomar, ya explotó todo, ya se fue toda la mierda, no hay forma de volver hacia atrás. Entonces acá John, trayendo esta historia, no importa ni siquiera si le creíste, no le creíste, algo se rompió con esta historia. Y estos personajes no tienen la capacidad de deshacer lo que escucharon. Lo que creíste que la verdad capaz no es tan... Claro, ya está sembrada en vos la semilla de la posibilidad. Claro. Y ahí es a donde vamos con la palabra y la manipulación. No se trata ni de confirmar, porque podemos entrar a la pregunta filosófica de qué es la verdad. ¿La verdad existe? El tema es qué pasa cuando vos te empezás a cuestionar lo que crees que es verdad. Ahí es donde se rompe todo. No importa si es verdad o no es verdad. El tema es el cuestionamiento de eso, ¿no? La sacudida, la figura de la torre, de nuevo, quienes tengan la posibilidad de verla,
es absolutamente gráfica en que se rompió todo. Hay gente cayendo. Claro, hay gente cayendo. Yo te digo que quienes les gusta la teoría conspirativa y piensan en 9/11 y las Torres Gemelas... Está basada en la carta del tarot número 16. Habría que seguir con numerología el tema del 16. Pero sí, en la figura de la torre es una torre donde su cúpula, de alguna manera, que es una corona, se abre, salen como unos fuegos y hay gente cayendo y unas pelotitas de colores tirándose para todos los costados. Es una carta que uno lo ve y dice, esto es caos. Y representa eso de alguna manera. El quiebre o después de una crisis viene un momento de caos, donde uno se cuestiona. Y el rol acá de quien nos cuenta la historia, ya quizá dejando de lado la posibilidad de si hay una manipulación o no, hay una semilla que se sembró. Claro. Y que en este caso germinó en el cuestionamiento. Digo, este estadio lo atraviesa cualquier persona que haya tenido la posibilidad de ir a una universidad. Y uno cuando aprende cosas, uno se empieza como a descubrir el mundo. Y en ese descubrir el mundo, todo es crisis. Cuando yo me encuentro que la manera en la que yo creía que era algo ya no lo es más, es un dolor. Y esto lo vemos mucho cuando hacemos una lectura de tarot y generalmente si sale la torre, hay un momento de dolor porque hay algo que se rompió. Se liberó y genera como una tensión que al desprenderse uno siente como la liberación física, ¿no? Por ejemplo, uno atraviesa una muerte y si es una muerte de una persona que venía sufriendo, venía pasándola mal, uno seguramente después de que la muerte ocurre, uno siente una liberación porque ya nadie sufre más, uno no corre con el hospital y todas cuestiones horribles que atraviesan la situación, pero hay dolor también por ese cambio de paradigma, ¿no? De algo que estaba ya no está, una forma que era ahora cambia. Y estas cartas nos traen eso y esta película desde el espacio del relato nos trae esto. ¿Qué pasa si lo que creo que era de determinada manera para la biología, para la religión, para la política, para el área que sea, ya no es más? Sí, ahí me olvidé yo, el personaje de el interés romántico de él, que es otra profesora, que yo no recuerdo qué estudió o qué profesora de qué es. Creo que no lo dice. Es solo ser interés romántico. Sí. Igual el cupo femenino está muy bien. Sí. Son 3 mujeres y 4 varones. Está bastante bien. ¿Para ser 2007? 2007 no, está como bastante bien armado. Sí, y a mí me sorprende que de vuelta es una película que quienes aman los mitos, por ejemplo, se van a sentir súper interpelados porque está todo el tiempo jugando sobre cómo es la construcción simbólica de la realidad que nosotros vivimos y que damos por hecho cuestiones de sincretismo religioso, por ejemplo, como que es algo que vino desde arriba, es sagrado y que es una sola cosa. Y que sin embargo, si vos pensás que podría existir una persona que vivió 14.000 años, es el link perdido en toda la sociedad y demostraría que no somos ciudadanos aislados, sino que somos parte del gran colectivo del inconsciente que forma parte de lo que nos hace humanos, ¿no? Y que creo que la película todo el tiempo está volviendo sobre eso. Sobre esto que vos creías, esto no es solamente de la religión católica. Esto es de este lado. Buda no es simplemente esto, también es esto. Y todo el tiempo juega a esa idea de la posverdad también, ¿no? Digo, es otro capítulo ese, pero digo, la idea de lo que nosotros conocemos y damos de por hecho de que esa es la verdad, y capaz no conocemos eso. Ahí hay un ejemplo muy tácito donde dice, ¿cómo no podés reconocer dónde naciste o dónde viviste tus primeros años? Porque para el personaje tampoco es spoiler porque empieza al principio, dice, yo viví mis primeros 32 años normales y a partir del 32 me di cuenta de que ya no podía envejecer más. Entonces viví todos los años 14.000 siguientes teniendo esa misma edad de 32. Y la chica le dice, pero vos cómo no te acordás dónde viviste esos 32 años. Dice, vos cuando tenías 5 años, ¿dónde vivías? En ese lugar. Bueno, cuando ibas con tu mamá al supermercado, sí, iba de ahí a ahí, pero vos sabías bien, no, tomaba algo de referencia. Bueno, ¿qué es la referencia? Era, en la esquina había una estación de servicio. Ok, vas ahora de vuelta y está ahora mismo en una estación de servicio, no está más. Bueno, esa referencia que vos tenías del mundo, que para vos era real, normal y total, ya no es tal porque estamos todo el tiempo moviéndonos. Y además, y yo le sumo algo que no dicen ahí, si vos tenías un tamaño de una persona de 5 años, todo es gigantesco. Hoy vas con 30 y pico y no vas a reconocer
el tamaño de las cosas que estás viviendo. Yo viví en 11 muchísimos años, el Spineto Shopping era gigantesco, y ahora paso en Spineto y digo, ¿qué es esta porquería chiquita? Y no, como que se me cae la estructura de lo que conocía. Bueno, a mí esta película me gusta y se nota, pues ya hace más de 55 minutos estamos hablando de ella. Yo quiero que me traigas si quedó algo colgado que quieras contarme sobre el tema esotérico que trajimos. No, creo que abordamos prácticamente todo. De hecho, yo puse las 6 cartas arriba de la mesa sin la intención de hablar de las 6 y terminamos hablando de las 6 porque así funciona. Pero creo que abordamos prácticamente todo y me gusta irnos con esta idea de la importancia de las buenas historias cuando siembran una semilla de crisis. Que no pensar a la crisis como algo terrible, como algo horrible de atravesar, sino que las crisis son necesarias para que pasemos a una nueva fase, para que pasemos a una nueva manera de ver el mundo. Y esta instancia del tarot lo trae y esta película está buenísima y hay que ir a verla. Bueno, es que el tarot y el arte ahí se parecen mucho, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Bueno, Eliana estuvo viendo conmigo a la par las cartas y su cara viendo las cartas, ¿no? Lo visuales que son es fabuloso y podemos seguir encontrando significados nuevos todo el tiempo. Totalmente. Tengan en cuenta, esta película se consigue en el videoclub, ahora. Está homologada por su productor, pues esta película, hoy si la buscan en IMDb, tiene 7.8, es un puntaje altísimo, y su productor agradeció porque fue un éxito en el Emule, en Peer-to-Peer, era la plataforma que vos descargabas películas en 2007, 2008, cuando salió, y él agradeció que se pirateara tanto la película, porque como la película no tuvo una distribución muy grande, porque era una película súper independiente, la única manera que tenían de llegar al público era que te la pasaras de boca a boca, como una suerte de Fahrenheit. Luego salió el DVD, la versión que hoy se encuentra en, por ejemplo, lugares como Jiffy, está en 1080, de vuelta, no esperen una gran realización estilística audiovisual, es más una historia que te lleva, pero no teman descargarla porque está homologada por su productor. Entonces, si llega el gobierno de Estados Unidos y el FBI a decirles que no pueden descargar películas, ustedes dicen, el productor me lo permitió. Así que, en ese caso, están perdonados. The Man from Earth tuvo una secuela de la que nunca vamos a hablar y estaría bueno que en el inconsciente colectivo se olvide que existió en 2017, Holocene, Man from Earth Holocene, que vamos a olvidarla porque definitivamente no existió. Muchas gracias, Carito, por otro episodio de Venus en Fílmico. Un placer. Ahí está. Si no, siempre terminamos, si no te escucho la voz cuando estamos cerrando. Recuerden que pueden dejarnos los comentarios en Spotify y suscribirse al canal para que todos los viernes les avise cuando sale un programa nuevo. También pueden ahí poner comentarios y pedidos, sugerencias, y si no nos escriben @aguilar.eliano, @venus.en.fuego en Instagram, que ahí los vamos a estar leyendo. Nos vemos la semana que viene. Chau.